Buenas tardes, buenas noches o buenos días. No sé a qué horas van a ver, pues, la clase de ahora. Mis disculpas por la hora, ¿verdad? En la cual estoy impartiendo la clase, pero es que estuve un poco ocupado con documentación en el instituto y por eso no les había podido brindar lo que era la sesión de ahora. Voy a ser su docente, ya me conocen, ya llevamos la primera materia, sistemas operativos. Pues esta materia se llama programación visual. Se llama programación visual por el hecho de que vamos a programar, eh, valga la redundancia, de forma pues más visual, de forma más orientada a objetos. Entonces, pero primero tienen que ver lo que es teoría para poder entrar de lleno a la práctica. ¿Qué es la programación? La programación es el proceso de creación de programas informáticos. Esta definición se puede interpretar de la siguiente manera. La programación no es más que una explicación a la computadora de qué, en qué forma y cómo llegar al usuario. En otras palabras, es una especie de arte de traducir los deseos de una persona al lenguaje de máquina. La esencia de la programación. La idea principal es crear un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Se estarán preguntando. Pues un algoritmo es una serie de pasos lógicos. Cuando hablamos de pasos lógicos, estamos hablando, por ejemplo, eh, si yo te pregunto cuál es el algoritmo, para nosotros, el algoritmo que utilizan todos los días para levantarse e ir a, digamos, a estudiar o ir a trabajar, unos me van a decir, yo lo primero que hago es eh, abro un ojo, abro otro ojo, luego que ya abro mis dos ojos, me quedo reaccionando eh, para que mi sistema está reiniciando y piensa que es otro día. Luego de eso, veo mi teléfono, veo las notificaciones. Después de ver las notificaciones, lo siguiente que hago es que me levanto de la cama, pongo un pie, pongo otro pie, y luego voy caminando hacia el baño, me quito la ropa, me baño, luego me seco, me voy para el cuarto y me pongo la ropa para ir a trabajar o para ir a la escuela. Y ese es mi algoritmo de todas las mañanas. Pues es algo, una rutina que yo hago, una rutina que yo hago, una serie de pasos que se repite constantemente. O sea, que se repite cuando hablamos de repetir, bueno, no nunca, nunca veces, o quizás no todas las veces se van a repetir. Sí, hay algoritmos que solamente se repiten al inicio y después no se vuelven a repetir hasta después por semanas, ¿ya? Entonces un algoritmo es una serie de pasos a seguir. Es el proceso de creación de programas informáticos. La idea principal es crear un algoritmo y traducirlo a un lenguaje de programación. Al guía de desarrollo se le suele aconsejar que empiece a desarrollar un programa respondiendo a la pregunta. ¿Es posible implementar esta tarea de forma programada? Por ejemplo, incluso hoy en día que no se puede hacer que una computadora prediga lo que sucederá en unos días. E incluso si este ejemplo no es del todo correcto, porque esta tarea es imposible en principio. Sin embargo, si se limita la tarea a predecir, si se limita la tarea a predecir el comportamiento de alguna divisa, en el intercambio tal tarea se resuelve con la ayuda de un algoritmo suficiente complejo y una gran base de datos experimental. ¿Qué son las herramientas de programación? Cuando acá nos está diciendo que dice que con los algoritmos quizás no podemos tal vez predecir el futuro, sin embargo, por medio de rutinas de códigos o por medio de pasos, aunque no podamos predecir el futuro, pero no nos digamos que nos acercamos, hacemos, no es tanto predecir o no es tanto saber el futuro, quizás saberlo no, pero hacer predicciones sí, es como por ejemplo, tú trabajas en la bolsa de valores, para trabajar en la bolsa de valores o trabajar en Wall Street, nosotros tenemos que ver, digamos que las acciones, cómo van en alza o cómo van, eh, sería si han bajado o si han subido las acciones en un tiempo determinado. Y para después nosotros predecir, mañana puedo invertir en esto. O también podemos ver si tú eres vendedor y decir, ok, yo como soy vendedor, yo sé que los días lunes, los días martes, los días miércoles, se vende, digamos que vendes comida, se vende más comida. Por ende, esos días
yo lo que voy a hacer es que voy a preparar más comida y los otros 3 días yo no preparo tanta comida porque simplemente no se vende. Entonces yo de esa forma predigo, porque anteriormente en mi base de datos o anteriormente en toda mi serie experimental, en todos los pasos que yo seguí para la prueba y error, para saber cuándo se vendía más o menos comida, eh, yo puedo predecir actualmente, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa. Ok, sigamos con los algoritmos, que son las herramientas de programación. Algoritmos. Una vez que se haya tomado la decisión sobre la posibilidad de implementar el software en una tarea, es necesario construir un algoritmo para su solución. Es decir, es necesario describir la secuencia de pasos para resolver la tarea con el máximo de detalle, teniendo en cuenta todas las posibilidades, ramas, ciclos y errores. De hecho, se puede construir un algoritmo para las operaciones diarias más simples. Por ejemplo, se puede describir el algoritmo de la preparación del té. Eh, y por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, valga la redundancia otra vez, sobre la preparación del té. Lo primero que hacemos es abrir la tetera. Si no hay agua en la tetera, se le debe de echar agua. Y luego poner la tetera en la estufa de gas. Luego vamos a abrir el gas. Después vamos a encender el fuego. Después vamos a esperar que el fuego, hay que esperar a que el agua de la tetera hierva. Después vamos a colocar el té, el sobre de té en la taza. Y por último vamos a echar el agua caliente de la tetera en la taza. Hasta este momento, ¿alguien tiene dudas? Por el momento ninguna duda, ingeniero. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sandra, Fátima, No, ninguna. ninguna. Vaya, entonces, en resumidas Acabo de cuentas, ingresar, ingeniero, ¿no? ok, pero igual, Fátima, tú más o menos sabes que es un algoritmo porque se los enseñé el año pasado. ¿Te acordás que era un algoritmo? Son como pasos a seguir Son pasos a seguir para dar solución a algo. para dar soluciones a algo. Ajá. Como por ejemplo, ¿qué, Oscar? Hola, hola. Como por ejemplo, ¿qué tipo de pasos? Por ejemplo, vamos a ver, ¿cuáles son los pasos que tú haces para colocar un nuevo cliente en el banco? Primero se investiga Ujú, cuando llega al banco, ¿verdad? Después se hace un proceso de, ahí en el banco se le llama conoce a tu cliente. Entonces tú le haces una secuencia de preguntas para irlo conociendo, irlo investigando a fondo, para saber si él o no está apto para adquirir un producto con nosotros. ujú. Y de allí, al saber de que si aplica o si tiene la capacidad para poder estar con nosotros, ya se le da seguimiento, ¿verdad? Se empieza el proceso de papeleo, después ese papeleo se pasa a un comité y el comité decide si sí o no el cliente está apto ya para contribuir con la institución. Ok, vale. Ahí lo que Oscar ha hecho es un algoritmo, pero de decisiones. ¿Por qué se estarán preguntando? Porque él está evaluando los casos. Él está evaluando los casos. El primer caso es, ok, lo primero que hace el cliente, primero entra el cliente a la institución. Ok, hablemoslo como primer dato. Primer dato, entrar cliente a institución. Luego, segundo dato es investigar. Esos son procesos simples. Primer dato, llega cliente. Segundo dato, se investiga. Luego viene una decisión. La decisión entre el sí y no. Si el cliente está apto, entonces pasa al siguiente proceso. Si el cliente no está apto, entonces se rechaza y se termina el algoritmo. ¿Me entienden o no me entienden?
¿O los dejé perdidos? Sí, sí, comprendemos, ingeniero. Vale. Entonces, es como, por ejemplo, digamos que vamos a abrir. ¿Dónde está Pine? Aquí, vamos a ver si aquí tengo Pine. Vale. Entonces, supongamos, ese es el primer proceso. Vaya, el primer proceso es la entrada de datos. Se entran los datos. Chivo, se entraron los datos. Luego, el segundo proceso es donde se empieza a evaluar, ¿verdad? En la evaluación hay una condición. Si el cliente pasa, aquí hay un sí y aquí hay un no. Entonces, si el cliente pasa la condición, ¿qué pasa, Oscar? Si el cliente pasa la condición, es que primero, como ahí somos filtros, ¿verdad? Ajá, El primer filtro es mi persona, en el vaya, dado caso para... el cliente es acto, esta es la primera. Si el cliente es acto, ¿qué pasa? Si el cliente es acto según mi criterio, yo ya lo paso al comité, ¿verdad? Vaya, y Ya el comité luego evalúa otra vez, ¿verdad? el comité evalúa nuevamente. Vale, entonces Porque viene otra condición, mira, aquí viene otra condición. Entonces, acá la condición ya se daría del comité. Vaya, y aquí empieza el montón de procesos. Aquí empieza el montón de procesos, por ejemplo, hasta llegar al final del programa. ¿Ya? Después de pasar todo ese montón de procesos, se llega al final del programa. Una vez pasa el montón de procesos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el cliente no es acto? Carro con todo. ¿Qué pasa si el cliente no es acto? si el cliente no es acto y no aplica, entonces es una solicitud denegada. Como es una solicitud, aquí puede pasar el primer filtro, pero el segundo filtro quizás no pasó. Por ende, llega a un fin. Y acá, si no pasa tu filtro, llega a un fin. ¿Ya? Al final, siempre tiene que terminar en un fin, ¿verdad? ¿Qué dejó? Pero hay muchas, digamos que hay muchas formas Vos eras para llegar cumpleañera. a ese fin. Vos eras la cumpleañera. ¿Me lo vas a regalar? Hay muchas condiciones para llegar a ese fin. Y así es como funciona. Así es como funciona, pues lo que son las decisiones. A esto que yo acabo de hacer acá, se le llama flujograma. Un flujograma Un flujograma en sí es, digamos que, la parte visual de un algoritmo. Eso es la parte visual de un algoritmo. Para hacer una tetera, yo también podría representarlo en un flujograma. El inicio sería abrir la tetera. Luego, el siguiente proceso, si no hay agua en la tetera, se le debe de echar. Entonces, aquí es una condición, mira. La primera condición, ¿hay agua en la tetera? ¿Sí o no? Si no hay agua, se le tiene que echar agua, es un proceso. Y si hay agua, se omite el proceso y vas al siguiente, que sería poner la tetera en estufa de gas. Pero si no hay agua, se le debe de echar agua. Luego se le abre el gas, enciende el juego, esperar que el agua de la tetera hierva, colocar el sobre de té en la taza, echar el agua caliente de la tetera a la taza. Y así. Y aquí hay varias formas de escribir un algoritmo de forma gráfica, que es lo que yo les acabo de decir, de forma verbal, lo que acabamos de platicar, de forma de pseudocódigo. El pseudocódigo ya más o menos sería como esto, sería un tipo pseudocódigo, o es un código pero es en español, y el código del programa ya es representado como, por ejemplo, para ustedes que han visto Python, ustedes han programado, pues, ¿qué fue lo más que programaron? Decisiones, ¿verdad? Terminamos viendo decisiones y condiciones. Para los de nuevo ingreso, yo sé que esto es nuevo, pero las condiciones
No es tan difícil. Las condiciones de los while, de los while true, no es tan difícil. Pero solamente tienen que tener, digamos que, vamos a entrenarlos para poder abrir su lógica. Una vez que abran su lógica, pues van a abrir lo que ustedes quieran. Lenguajes de programación. Las herramientas de programación son aquellas que permiten realizar aplicativos, programas, rutinas, utilitarios y sistemas para que la parte física del computador ordenador funcione y pueda producir resultados. Hoy día existen múltiples herramientas de programación en el mercado, tanto para el analista experto como para los analistas inexpertos. Entonces, hay diferentes lenguajes de programación. Hay diferentes lenguajes de programación. Por ejemplo, está PHP, está JavaScript, está HTML. No es un lenguaje de programación como tal, sino es un lenguaje maquetado. Si es, al final entra en los lenguajes, pero si vos le decís a un programador que HTML es un lenguaje de programación, te va a decir que no, que eso no es nada. Solo porque no puedes realizar no puedes realizar condiciones. Entonces, HTML no entra como tal. Python, el señor Python, que es donde me especializo yo. Está C++, que C++, si bien es un lenguaje que actualmente todavía sigue vivo, pero hay muchas alternativas a C++. Sin embargo, es necesario también que ustedes aprendan un poco de C++ porque la mayoría de sistemas, o por ejemplo, tu sistema operativo está basado en C++. Software libre está basado en C++ o en C. Delphi, y así hay diferentes lenguajes de programación. ¿Cuál es la diferencia entre lenguajes de programación? Cambia la estructura del código. Por ejemplo, en C++ tenés que poner include para incluir librerías. Para incluir librerías o para incluir archivos o librerías que vas a utilizar en tu código para que te funcione el código. En cambio, en Python, en vez de include es import. ¿Hace la misma función? Sí, pero la palabra es muy diferente. Entonces, aprender de lenguaje en lenguaje lo que te sirve es crear lógica, pero mi recomendación es que, digamos, si tú eres bueno en un lenguaje, sé el mejor en ese lenguaje y los demás conócelos. Sí, porque imagínate, tú puedes aprender 1000 lenguajes, pero al final, ¿de qué sirve si no dominas ninguno? A veces es mejor dominar uno, dominarlo a la perfección, porque igual al final el cliente no le va a importar dónde vos lo vayas a hacer, sino que termines haciendo pues el trabajo. Entre otras herramientas, Delphi, algunas herramientas de programación tenemos, Visual Basic, Pascal, que son herramientas de programación idóneas para la inicialización de programadores. Por ejemplo, Visual Basic, lo vimos el año pasado, igual este año lo vamos a volver a ver. Visual Fox Pro, que son herramientas visuales. ¿Por qué es una herramienta visual? Porque nosotros pegamos, arrastramos botones. No tenemos, digamos que no hay tanta ciencia a la hora de digamos, ir a traer toda la parte gráfica, formularios, botones, etcétera, etcétera, etcétera. No es lo mismo que si estuviéramos trabajando con PHP, con JavaScript, con Python, aunque ahora que trabajas con PHP y con JavaScript, te volvés a HTML como es un lenguaje maquetado, entonces puedes crearte botones y digamos que todo está más estructurado ahora, es más fácil programar, no como antes, antes sí era más yuca, más difícil. Está COBOL, que es una herramienta orientada hacia sistemas de gestión empresarial como nóminas y contabilidad. Fortran o Fortran, que son lenguajes específicos de cálculo matemático. Y de ahí HTML Java, que permite creación de páginas web. ¿Cómo interpretar y qué es un intérprete y qué es compilación? En principio, la diferencia entre compiladores e intérpretes parece bastante clara. Un intérprete es un programa que ejecuta directamente las instrucciones escritas en el lenguaje de programación dado. Un compilador es un programa que transforma el código fuente de un programa a su equivalente en otro lenguaje de programación de más bajo nivel. Una excepción sería el caso de los transpiladores. Recordar la diferencia entre compilador y transpilador. Vaya, pero a grosso modo se lo voy a poner en este ejemplo, miren, para que lo entiendan. ¿Quiénes han hecho café en cafetera? Pueden responder.
Hola, ¿alguien por ahí? Yo he hecho en cafetera. Vaya, vaya. ¿Por qué no te tomas el café? Normalmente cuando hacemos cualquier tipo de café, le ponemos pues el sobrecito de café y luego le ponemos el agua caliente, lo batimos y listo, ¿verdad? Así es. Pero en cafetera, ¿por qué es diferente? Eso va a depender del tipo de cafetera también. Ajá, pero ¿por qué es diferente? Porque se lo voy a poner de esta manera. Porque para empezar, el café viene en grano. Hay café molido, sí. Y hay café en grano, sí. El café molido, el café de sobrecito es el que nosotros pues le echamos directamente a la taza, le echamos agua, lo revolvemos y listo. Y el café de grano es aquel que lleva un proceso. Tiene que hervir el café, primero lo que hace que ustedes ponemos el café, ¿verdad? Luego lo que hace que se llena de agua. Luego se va a exprimir de poquito en poquito para que vaya sacando todo el zumo del café. Y ese es el café, digamos que entre comillas, más puro. Y ese después es el que tú te vas a tomar. ¿Qué es un intérprete? El intérprete, en pocas palabras, digamos que sería eh, el programa. El intérprete es el programa. En este caso sería la cafetera. ¿Ya? Y el programa compilado, o ya sería, digamos, el café para tomar en la taza. No sé si me entendieron en esa explicación, toda tocha. Sí, no. Cuando programamos, por ejemplo, yo les puedo poner un montón de código, yo le puedo empezar a poner un montón de código entre ceros y uno, ceros y uno, ceros y uno, ceros y uno. Yo no lo voy a entender, tú no lo vas a entender que son los ceros y los unos, pero la computadora sí te lo va a interpretar. Un intérprete es aquel que lee, ¿sí? Lee y después compila. Ya un traductor, más fácil, un traductor es aquel que, por ejemplo, yo no sé español, perdón, yo no sé inglés, yo no sé inglés. Entonces viene el traductor y lo que dice, te interpreta lo que vos estás diciendo. Ah, este men quiere decir esto. Viene, me interpreta, el que está hablando en inglés, viene y me lo dice a mí, ya compilado. Mira, aquel te está mentando la madre. Ah, ok, entonces méntase la voz. Y aquel empieza a compilar otra vez, perdón, empieza, sí, a compilarlo y ya le dice aquel, luego tiene que interpretarlo y así pasan, ¿verdad? Pasan en ese juego. Entonces lo que pasa entre compiladores e intérpretes, ya, vamos a ver, compilación versus interpretación, ventajas y inconvenientes, cómo distribuir un programa. Un compilador genera un programa start and learn, es decir, que tiene sentido y se puede ejecutar por sí solo, mientras que un programa interpretado siempre necesita de su intérprete correspondiente para poder ejecutarse. Por lo tanto, es más fácil distribuir un programa compilado. El problema es que solo podrá ejecutarlo en la plataforma para que sea compilado. Cada sistema operativo y cada familia de procesadores necesita una versión de compilada diferente. Por ejemplo, un programa de C++ podría ejecutarse en un ordenador de procesador x86, pero no con un ARM. Vaya, aquí es como cuando le está diciendo que programas compilados con programas con intérpretes. Vale, yo no puedo ir a instalar un programa de un punto .exe o un programa de Windows a un Android, ¿sí? Porque como se compiló para computadora, no puedo instalarlo para móviles, porque está compilado, ya está ya dado para computadoras. Pero el de Android tampoco no puede hacer lo mismo. Ah, pero yo puedo programar para Android, ¿sí? Porque yo puedo instalar un intérprete, alguien que interpreta mi línea de código y luego lo compila para Android. Eso sí lo puedo hacer. Yo puedo ejecutarlo por medio de un emulador Android, ¿sí? Pero Android no puede, digamos que no puede interpretar mi lenguaje de programación.
a no ser que se le ponga pues un intérprete a Android. Entonces, esto es lo que les está diciendo en esta explicación. ¿Qué es programación e ingeniería de software? A grosso modo, aquí se lo voy a resumir todo este texto. La programación es lo que ya hemos estado viendo. La ingeniería de software es trabajo en equipo. Trabajo en equipo. La ingeniería de software abarca muchas cosas. En ingeniería de software, nosotros vamos a crear un programa. Pero no solamente crear un programa, vamos a crear pues una base de datos. Para crear un programa necesitamos una base de datos. Como necesitamos una base de datos, necesitamos a alguien que sepa de bases de datos. La ingeniería de software también se basa en que vamos a necesitar un programador, que vamos a necesitar un diseñador, vamos a necesitar pues alguien, un documentador, hasta la persona de que pues hace los reportes vamos a necesitar, el que documenta, todo eso. Ya la ingeniería de software avanza todo eso. Vamos a necesitar pues alguien que nos lleve los tiempos. La ingeniería de software no solo es sentarse y empezar a programar, sino es planificar. Pero en esta materia no nos vamos a centrar en ingeniería de software. Para eso tenemos una materia que se llama, creo que es gestión de proyectos. Sí, gestión de proyectos, si no me equivoco. ¿Cuáles son los objetivos de la programación? La programación debe perseguir la obtención de programas de calidad. Para ello se establece una serie de factores que determinan la calidad de un programa. Algunos de los factores de calidad más importantes son los siguientes. La corrección, un programa es correcto si se hace lo que debe hacer tal y como se estableció en la fase previa a su desarrollo. Vaya, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de, por ejemplo, un programa puede servir, tu programa puede estar bien compilado, un programa no te puede dar errores, ¿no? Porque un programa no te puede dar errores. Pero ¿qué tal si en vez de que vos pusiste que iba a hacer una suma, hace una resta? El programa hace la operación matemática, pero no es lo que tú esperabas. Entonces, nosotros a la hora de compilar tenemos que verificar todo eso, tenemos que ver que nuestro código esté bien estructurado y que esté haciendo lo que queremos que haga, porque si no está haciendo lo que queremos que haga, entonces, aunque el programa esté ejecutado, que no te dé ningún error, no sirve, tu programa no sirve, te lo van a rechazar. Para determinar si un programa hace lo que se debe, es muy importante especificar claramente que se debe hacer el programa antes de desarrollarlo y una vez acabado, compararlo con lo que realmente hace. La claridad es muy importante, que el programa sea lo más claro y legible posible para facilitar así su desarrollo y posteriormente el mantenimiento. Al elaborar un programa se debe intentar que su estructura sea sencilla y coherente. En esta parte de calidad, de claridad, estamos hablando que a nuestro programa tenemos que documentarlo. Documentar es decir, yo sé que suena tedioso, al principio no nos gusta, pero es, por ejemplo, venir y decir, ok, mi programa pues te dice el futuro. Nosotros tenemos que ir explicando en el sentido de, este código sirve para hacer análisis de la base de datos de Google. Este código sirve para empezar a descifrar. Este código sirve para esto. Este código sirve para esto. Porque cuando tú estás trabajando para una empresa, tú le tienes que dar el código, porque para eso te pagaron. Luego, si te despiden, alguien más tiene que ver tu código, o si están trabajando en un proyecto grande, alguien más tiene que aprender a entender tu código, tú le tienes que hacer la forma más fácil para que aprenda, para empezar a resolver errores. O quizás la empresa luego te va a decir, yo quiero que la hagas esto que sea diferente, que ya no me prediga tanto el futuro, sino el pasado. No sé cómo predecir el pasado, pero te lo voy a predecir. Lo que ya pasó. Entonces, aunque sea incoherencia, pero se lo vas a tener que hacer. Y lo vas a tomar de acorde a la base de datos. ¿Ya? Y como iba trabajando sobre el tiempo, y quizás vos lo trabajaste en un día, sabes todo lo que estás haciendo. Al siguiente día se te olvidó porque eran las 4 de la mañana y vos resolviste el problema. Ha pasado. La eficiencia se trata de que el programa, además de realizar aquello para lo que fue creado, es decir, que sea correcto, lo haga gestionando de la mejor forma posible. Los recursos que utilizan normalmente al hablar de eficiencia de un programa, se suele hacer referencia al tiempo que tarda en realizar una tarea. Fíjate de que a mí me pasó en bases de datos cuando yo estaba llevando pues ya lo que era la preespecialización. A nosotros nos dicen, ustedes su código
No me interesa que tengan 1000 líneas de código. Mientras menos líneas de código tengan, es mucho que mejor. Eso es eficiente. Si ustedes lo pueden hacer con 30 líneas de código, lo que alguien lo hace en 100, yo voy a contratar al que hace en 30 líneas de código. Porque a la hora de compilarlo, el programa tiene que empezar a leer y qué hueva empezar a leer tanta codificación. ¿Ya? Entonces el programa pues busca las soluciones más fáciles. Mientras más rápido lee el código, más rápido te ejecuta el proceso, más rápido te van a pagar a vos, más rápido va a estar contenta la empresa. La portabilidad. Un programa es portable cuando tiene la capacidad de poder ejecutarse en una plataforma, ya sea hardware o software, diferente a aquella en la que se elaboró. La portabilidad es una característica muy deseable para que un programa, ya que permite, por ejemplo, a un programa que se ha desarrollado para sistemas GNU Linux, ejecutarse también en la familia de sistema operativo Windows. Esto permite que el programa pueda llegar a más usuarios más fácilmente. Antes no se podían ejecutar programas de Linux a Windows y de Windows a Linux. ¿Por qué? Porque simplemente pues Windows es un programa de código cerrado, mientras Linux era código abierto. Se pueden adaptar muchos programas de Linux a Windows, pero caso contrario no. Hasta que después vino un intérprete, perdón, sería un compilador, no, sería un intérprete que se llama Bind. Entonces lo que hace de que él está, digamos, simulando que en tu máquina inmersamente hay x86 para que se te pueda correr, digamos, que tu Word. Y ya por desde ahí la gente ya empieza a cambiarse a Linux, porque antes una de las limitantes es que todo el mundo trabajaba con Word, con la paquetería de Office. Y lo mismo pasa con Mac y con Windows. Antes no se podían ver las caras. Ahora sí yo le puedo instalar un programa de Windows a una Mac, pero no puedo instalar un programa de una Mac a un Windows porque todavía no hay compatibilidades casi. ¿Cuáles son los conceptos básicos de la programación? Algoritmo, lenguaje de programación, programa fuente, programa de objeto, compilador, pseudocódigo, diagramas de flujo, lo que ya vimos. El algoritmo debe ser finito, debe ser definido, debe ser preciso. Finito porque algoritmo tiene que tener un fin. Cuando nosotros, esto no lo van a ver ahorita tal vez a mediados o quizás en un par de semanas, cuando empiecen a trabajar con while. Los while son mientras pasa una acción, usted va a correr y correr y correr y correr hasta que la acción pase y se termine el código. Entonces, si nunca pasa, el programa no tiene un fin. Y como no tiene un fin, el algoritmo no está bien hecho. Entonces, no es finito, no está bien. Definido siempre debe dar el mismo resultado con los mismos parámetros. Si 2 más 2 es 4, 2 más 2 es 4, aunque le haga 1.000.000 de veces, tiene que dar 4. Si da 5, no sirve. Debe ser preciso. Exactitud en el desarrollo de todos los pasos. Todos los pasos deben estar bien estructurados. Si un paso falla, todo tu programa falló. Lenguaje de programación, conjunto de palabras, letras, números, símbolos especiales con reglas sintácticas definidas que utilizan para dar instrucciones al computador. Y aquí está el QBasic, Visual Basic, Pascal, Java, C++, etcétera. Y así, ¿verdad? Característica, y aquí las características de Visual Fox Pro, que Visual Fox Pro es un sistema orientado a objetos para la generación de bases de datos y el desarrollo de aplicaciones. Visual Fox Pro está desfasado, está muy, muy desfasado, pero tal vez para fines estudiantiles sí lo podamos usar. Si no, vamos a ver qué podemos programar o qué podemos usar, ¿verdad? Para las prácticas. Se pueden crear formularios, bases de datos, informes, vistas, proyectos, entre otros. Visual Fox Pro ofrece a los desarrolladores un conjunto de herramientas para crear aplicaciones de bases de datos para el escritorio, entornos cliente-servidor, tablets, PC o para la web. Las capacidades más poderosas y veloces para el manejo de datos nativos y remotos. Todo esto son las características de Visual Fox Pro. Flexibilidad para crear todo tipo de soluciones de bases de datos, lenguaje de programación orientada a objetos, utilización de sentencias SQL en normativas, forma nativa, perdón. Contaba con Microsoft SQL Server o MySQL, cuenta con un motor de generación de informes renovados, etc. Sin embargo, como les digo, Visual Fox Pro quedó pues en el olvido. ¿Por qué? Porque simplemente ya no hay soporte. Se acabó el soporte. Ahora pues lo que más está dando es lo que es el .NET.
el .NET o trabajando para la web. Igual hay personas o empresas que todavía pues trabajan por escritorio. A mí en lo personal me gusta Python, lo seguiré diciendo, pero igual ustedes pueden investigar de lenguaje de programaciones. Uno de los lenguajes de programaciones que más está dando más dinero es PHP y JavaScript, que se puede adaptar con cualquier plataforma. Ustedes cuando van a aprender a programar deben de saber en qué lenguaje, digamos que qué lenguaje es chero con los demás. Porque, por ejemplo, el .NET de Visual no es chero con muchas plataformas. Así Sharp no es muy chero con muchas plataformas. Entonces, uno tiene que verificar, ¿verdad? Porque mientras más chero sea su lenguaje, más te pueden pagar. Aunque muchas veces el .NET pagan bien, pagan alrededor de $1,000, $2,000. Si yo fuera programador, pues, ganará eso. ¿Alguna duda hasta acá? Antes de terminar la clase. ¿Duda hasta acá? ¿Alguien? Nadie tiene dudas. Para mañana nadie tiene dudas. ¿En esta materia vamos a programar o no? Sí, vamos a programar, aunque sea un poquito, pero vamos a programar porque creo que solo tenemos como 2 o 3 semanas para llevar esta materia. El 26 se termina, así que desde mañana, bueno, mañana, el plan es que ustedes lleven una memoria porque les voy a dar una clase de sistemas operativos que quedamos pendientes. Se supone de que vamos a instalar pues Windows a las máquinas para que nunca más les vuelvan a cobrar pues un sistema operativo por instalarle a sus máquinas Windows. Es la idea. E igual, como ¿Qué son 3 horas, ¿Qué como pasará son, con los que no puedan con los que no como, puedan asistir, ingeniero? ahorita voy, como son 3 horas, pues si nos alcanza el tiempo, pues vamos a empezar ya a ver lo de la parte de los programas. Ustedes saben de que el ciclo pasado estuvimos trabajando pues estamos trabajando desde el teléfono. Recuerden que programábamos desde el teléfono, ¿verdad? Entonces, lo que no puedan asistir a prácticas, igual los que quieran seguir avanzando y aprendiendo más, van a tener la opción, ¿verdad? Yo voy a buscar opciones para que ustedes también puedan hacer sus prácticas. ¿Que es obligación ir a las prácticas? No es obligación, eso se los aclaro, no es obligación. Si ustedes gustan llegar, pues que lleguen porque al final es que ustedes van a aprender. Ahí tienen las máquinas para que ustedes puedan entrar, para que ustedes puedan ir a programar y todo. Pero como les digo, les repito, no es obligación para que ustedes lleguen y esto es la aclaratoria, ¿verdad? Mañana, por favor, todos llevar una memoria de 4 gigas como mínimo, porque vamos a aprender desde cómo instalar el Windows desde una memoria hasta, o sea, cómo compilarlo a una memoria para poder instalarlo en las máquinas. ¿Duda hasta acá? ¿Dudas hasta ese momento? Disculpe, ingeniero. Dígame. ¿En base a qué Windows trabajaríamos para a lo que es el día de mañana? ¿Instalar qué Windows? Windows 10. Sí, el Windows 10. Se lo voy a pasar. Yo tengo un Windows 10, un mini OS, que es para computadoras de bajos recursos hasta computadora gamer. El Windows es el que yo tengo ahorita en mi computadora. Y me va ¿El súper Pro no rápido. lo tiene? Yo lo tengo. Por eso no les dije que lo descargaran, porque yo se lo voy a pasar para que todo sea más rápido. Sí. Okay. Ahí solo ustedes, si pueden llevar la memoria, por favor, llévenla. Bueno, sin más que agregar, pasen un bonito día, cuídense bastante, ánimos, duerman mucho y no hay tarea porque mañana hay práctica, así que descansen. Sí, yo sé de que han tenido unos días bastante pesados, así que hoy pueden dormir tranquilos, mañana tal vez no. Cuídense. Gracias. De nada, buen día. Los espero mañana a las 8. Sí, ánimo. Mañana tal vez, ¿no? Mañana a las 8, cuídense.
Lleguen comidos.